adueñarse de esos flujos. Cuando hablo de un flujo, hablo de una ruta. Que en el caso de Guatemala va por el Pacífico, toda la costa, desde el mar. Otro que se adentra desde el área de Honduras, fundamentalmente a Chiquimulas, Zacapa, parte de Izabal, y otro que más al norte se internaría por el lado del Petén, y los tres grandes flujos van hacia México. En este caso estamos hablando de un área muy específica, que es el departamento de Huehuetenango, en donde ha habido una estructura muy prolífica en años anteriores vinculado al cartel de Sinaloa, y entonces a él se le identifica como parte de esa estructura. Cuando vino la incursión de los Zetas al país, los Zetas entraron por esa área también. Los Zetas tienen una diferenciación, que ellos no solo se dedican a asegurar las rutas de tráfico, sino también a cooptar a las diferentes bandas delincuenciales de crimen organizado, robos de vehículos, todo lo que tiene que ver con secuestros, por ejemplo, o con bandas de sicarios, les sirven a ellos para cooptarlos y decir: si ustedes tienen una banda que en esta área extorsiona, hoy van a extorsionar para nosotros. ¿Sí? Si ustedes tienen una banda organizada que se dedica a sicariato, hoy van a trabajar para nosotros. Una especie de conquista y dominio del territorio para que todos le tributen. Entonces, en ese avance que hicieron en el 2008 fue muy relevante. Un enfrentamiento que se dio en Aguasarca, en donde murieron más de 17 personas de ambos lados, y que marcó realmente que Huehuetenango era uno de los puntos, igual que Arias de San Marcos, que era un territorio que iba a estar en disputa. Dentro de la línea que hay de identificación, se habla que en el área podría estar más o menos en un segundo, en jerarquía, tercera posición, para un trabajo que facilitaba mucho sus vínculos, que esta es información, ¿verdad? Es parte de trabajo de inteligencia, desde frontera hondureña hasta frontera mexicana, pasando por algunos lugares en donde en Zacapa tenía muchos colaboradores. Entonces, ese es en gran medida el tema. ¿Y hay causa judicial en contra suya en Guatemala? ¿En contra de él? ¿En contra del señor Montejo? No, había información, y regularmente esto deviene de una solicitud de la Fiscalía exactamente de la Corte del Distrito de Columbia desde el 2010, en donde se seguían fundamentalmente sus actividades, sus acciones. ¿Pero cómo se explica Y los eso? otros dos que se capturaron el domingo por la tarde, esos sí son en Salamá, pertenecen a estructura de Zetas. Recordemos que tanto en Baja Verapaz como Alta Verapaz, la estructura de los Zetas pudo desarrollar una buena red operativa que le permitió trabajar con mucho éxito, y estas dos personas se suman a algunos mandos de los Zetas en el área que han sido capturados. El de apellido Volvito había estado de alta en el ejército, su hermano también. Sí. ¿Y están en coordinación ustedes con el Ministerio de la Defensa para...? Absolutamente, nuestro trabajo, digamos que en todo lo que es el trabajo de investigación criminal y de inteligencia criminal, todos nuestros pasos están totalmente enmarcados en una coordinación profunda con el Ministerio Público para no cometer ningún error y para hacer todo como debe de ser, en el marco de seguir que esto no es solo seguridad, sino es lucha contra la impunidad, porque en la medida en que se puede judicializar bien, entonces tenemos mayor éxito y se da mayores garantías. Pero en el otro caso, con el Ministerio de la Defensa trabajamos muy coordinadamente todos los que son los aspectos de fronteras, fundamentalmente en la lucha contra el narcotráfico, pero en lo que llamamos operaciones de interdicción, ¿verdad? Hay un equipo bien entrenado del ejército, hay unos helicópteros que son norteamericanos y van a pasar a ser propiedad del Estado de Guatemala, que su tripulación, consistente en pilotos, artilleros y aerotécnicos, son eminentemente miembros de Fuerza Aérea Guatemalteca y están capacitados para trabajar de día y de noche, y su éxito en intercepciones fundamentalmente aéreas fue traer prácticamente a cero las incursiones vía aérea en el país. Ministro, la semana pasada hubo dos incidentes, hubo dos acciones de bloqueo de calles, una en el periférico y la otra en la calzada o en la avenida Petapa. Sí. En ambos casos la fuerza pública actuó para disolver esos bloqueos, sí, y fue acusada en ambos casos también de usar exceso de fuerza. ¿Cómo responde usted? Bueno, yo respondo que yo tengo como ministro de Estado, como ministro de Gobierno, tengo bajo mi responsabilidad el orden público y la seguridad interna del país, y implicaría para mí que un tema que puede afectar la seguridad de los guatemaltecos o la violación de algunas garantías constitucionales puede implicar para mí una responsabilidad posterior al no cumplimiento de deberes. Entonces, cuando llega una situación de hecho en donde bajo la sombría de la lucha por
otro tipo de derechos que se están exigiendo, y entonces obviamente se esgrime el derecho de libre asociación, de petición, etcétera. El tema en Guatemala, como nosotros lo vemos, es que ha habido en muchos momentos una anomia, y se vive anomia en muchos lugares del país. ¿Qué quiere decir esto? No hay reglas, no hay normas, no hay ley, nadie cumple la ley o quiere cumplir la ley. Hemos tenido, por poner un ejemplo, en muchos lugares del país en donde se capturan cargamentos de contrabando y posteriormente nos capturan policías para negociar la devolución. Como sucedió en San Marcos recién. Exactamente. Entonces, este tipo de medidas, de hecho, no implican el no reconocimiento de los derechos de las personas que están protestando, pero esa medida de hecho está violando derechos, el derecho al trabajo, el derecho a la libre locomoción. Pero, ministro, hoy hubo una paralización en la calzada, en la zona 18. Sí. Vecinos que pedían agua. Así y es. el tráfico llegó hasta la calle Martí. Porque ahí no lo vimos a usted para bueno, esa yo movilización. fui a un momento para decir, a partir de ahora realmente tenemos un protocolo de acción que es llegar al lugar. Hoy ya sé yo que de repente me llama digamos el director de SAAD, ¿verdad? Y ya sé yo que le contesto y le digo, no me diga que un bloqueo. Sí, un bloqueo, porque obviamente están permanentemente diciéndonos que no permitamos este tipo de cosas. Legalmente no se debe hacer. Hoy, cuando tuvimos la información, empezamos a mover a nuestro contingente hacia allá. Realmente el tráfico estaba absolutamente pesado. Yo, como les he dicho, nuestro protocolo es llegar, hacerle ver a quienes están manifestando que no es nada por su manifestación, sino por la forma en que lo están haciendo. Pero no hicieron con los llegar usted estudiantes. siempre. ¿Cómo? Llegaron con los estudiantes primero y les pidieron que se retiraran. 4 horas de que la policía estuvo hablando con los estudiantes para decirles que por favor desalojaran el lugar, ¿verdad? Ahora la policía, yo llamé en ese momento, les di las instrucciones que tenía, pero en muchas ocasiones la fuerza pública no actúa porque no se siente respaldada, y esa fue la razón de que yo llegara. Pero llega usted como respaldo, pero también como una autoridad y una voz a la que sí escucha de la otra parte. Por supuesto. Pero no puede usted ser el ministro desbloqueador y llegar siempre a cada bloqueo. Si no, me convierto en el jefe del pelotón antimotines. Así ¿verdad? El tema aquí es cómo con una ¿Son las presencia... PEP o es el pelotón antimotines? Ese es de las fuerzas especiales policiales. El pelotón está constituido el pelotón precisamente para ese tratamiento, y como decía yo, ¿Y todo van a el mundo... seguir usando bombas lacrimógenas? ¿Hay métodos más eficaces y menos, qué digo yo, violentos o menos penosos? Se ríe el ministro. Billetes de lotería para decirle, miren, que el chorro de agua, por ejemplo. Sí, el tema es, eso está en nuestros planes. Lo que pasa es que carecemos de eso ahora. ¿Sí? Eso es Pero si estaban pidiendo agua los de la Así zona 18, y usted cree que Entonces, nos mire, expanden con el agua. tema es, por ejemplo, utilizar ahora en lugar del gas lacrimógeno un gas que se llama gas pimienta. Es menos irritante que un gas... Pero cumple su objetivo. Pero cumple su objetivo, que es en un momento dado poder disuadir, poder mover. Los pelotones están entrenados para tener formaciones que empujen a la gente, que la muevan. Ahora, cuando de parte de los manifestantes entonces empiezan las pedradas, empiezan las bombas molotov o vienen disparos, entonces la situación cambia completamente, ¿verdad? Eso es, pero fundamentalmente la fuerza que se orienta a eso, su uso sigue protocolos de razonabilidad, y es decir, de medida. No va a haber una medida desproporcionada para una situación que ocurre en un momento de... Si usted hubiera tenido acceso a un helicóptero para transportar, por ejemplo, aparte de esas fuerzas especiales de la policía, ¿lo hubiera usado hoy para llegar a donde estos vecinos de la zona 18 que bloqueaban una calle? Sí, digamos que dentro de las cuestiones y dentro de las herramientas y los recursos que se necesitan, hay muchas situaciones como, por ejemplo, un camión que pueda... apuntar con un chorro de agua para disolver una manifestación, ¿verdad? O un helicóptero para que pueda transportar efectivos y pueda colocarlos en un momento preciso. Este es un tema de movilización, es un tema de capacidad de mover a la fuerza para estar a la hora y en el lugar preciso. Después de las críticas que usted recibió por aquel comunicado de gobernación, sí. ¿Va a cambiar usted la estrategia de comunicación en materia de prevención hacia la ciudadanía, o usted va a seguir dando esas medidas de prevención para mujeres y hombres? Bueno, yo he tenido la experiencia de ser un comunicador. Yo soy un comunicador, he sido consultor de comunicación, y recibo que probablemente la redacción del comunicado no era la más apropiada para lo que nosotros queríamos. Y eso lo que generó fue una preocupación del presidente. ¿Qué quería usted? ¿Advertirle a las personas que era necesario tomar medidas? Así es. Aquí, en cualquier parte del mundo, los funcionarios tenemos una responsabilidad, y la primera responsabilidad es una responsabilidad moral para con la gente, en ser honesto para decir de qué se trata la amenaza y qué riesgos se corren, porque muchas veces uno puede ser una víctima colaborativa. ¿Por qué razón?
porque desarrolla algún tipo de actividad que lo hace exponerse innecesariamente. Ahora, en Guatemala todavía no tenemos esa cultura, la tenemos que crear, y esa fue la razón por la cual el presidente y la vicepresidenta pensaron que el resultado de nuestro comunicado iba a tener un efecto contrario a lo que nosotros perseguíamos. Y esa fue la resolución de decir, miren, mejor retirémoslo, pero en realidad les voy a decir, nosotros tenemos que caminar hacia una cultura en donde creemos la seguridad, sin paranoias, pero teniendo nuestro propio listado de acciones que debemos desarrollar. Tenemos que enseñar a los niños cuáles son las amenazas que van a haber sobre ellos, cómo tienen que defenderse, qué tienen que decirle a sus papás. Si nosotros no lo hacemos, vamos a tener como víctimas a los niños. Ya le felicitó la vicepresidenta por las capturas de todas estas personas sospechosas de violaciones. Sí, todo el equipo de gobierno me ha felicitado. Y eso ¿Y ella específicamente le felicitó? Sí, por supuesto. Recibí un chat de ella el día viernes para decirme que me felicitaba por el trabajo que habíamos hecho. Señor ministro, gracias por acompañarnos a las 8:45. Dejamos por lo menos un tema relevante sin cuestionar, pero es que ya no tenemos más tiempo. Me refiero a la captura de 2 sospechosos que trabajaron o que trabajan para la empresa Hidro Santa Cruz de haber asesinado a una persona en el municipio de Varillas. 3 segundos. Eso es una prueba del compromiso de imparcialidad del gobierno, en que lo que tenemos que hacer es ser aliados del Estado de Derecho. Eso fue una orden expresa del presidente y dijo... Encuentren a las personas responsables. Sí, y lo logramos. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco hora para hablar sobre el Ministerio Público y la marcha de esa búsqueda de justicia.